Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Espero que hayan tenido un buen fin de semana y sobre todo un buen inicio de semana. Vamos a libro de Lucas, capítulo 12, hermanos, y vamos a ver un breve resumen de el versículo 42, que es la respuesta de Jesús a los discípulos cuando en el 41 Pedro pregunta que si la ilustración era para ellos o era para todos. Entonces, del 42 al versículo 48, vamos a estar haciendo este pequeño resumen. Dice la palabra de Dios. El Señor respondió, estoy leyendo el 42 en adelante. El Señor respondió, un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Ahora, ¿por qué Jesús está respondiendo a esto? Jesús viene comentando, hablando acerca de algo muy importante que es su segunda venida. Es necesario, como dice aquí en esta respuesta, una respuesta con mucha sabiduría, nuestro Dios hablando en aquí en este momento, que es de responsabilidad. Hay que ser sensatos y hay que ser fieles. Todo eso lo está diciendo el verso 42. Sensatez, fidelidad y responsabilidad para poder dirigir qué cosas. Vamos a seguir leyendo. Versículo 43. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Cuando Jesús venga, nos va a dar una hermosa recompensa, una hermosa y bella recompensa que nos las ha prometido. Y es la vida eterna, es estar juntamente con Él. Eso que les dijo a sus discípulos en Juan 14, que Él se tiene que ir, pero donde Él va hay muchas moradas, va a preparar moradas, va a preparar lugar para todos nosotros. Y como dice Apocalipsis también, que hay versos importantes allí, que Él enjuagará toda lágrima y estará siempre con nosotros. No habrá otra cosa más importante que estar con Jesús. Dice la palabra en el verso 44, les digo la verdad, el amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. ¿Qué responsabilidades o qué fidelidad o con qué sensatez estoy yo observando o esperando la venida del Señor? Eso es una pregunta que me puedo hacer. Ahora, pero diciéndoselo a los discípulos especialmente, eh, ¿qué promesas le dio aparte de la vida eterna a sus apóstoles? Él les prometió igualmente unos 12 tronos que iba a juzgar allí a Israel también. También esta es parte de la promesa para los apóstoles. Dice el versículo 45. Pero ¿qué tal si el siervo piensa, mi amo no regresa por un tiempo y comienza a golpear a otros siervos, a parrandear y emborracharse? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso y sin previo aviso cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. Sabemos que el camino al cristianismo, me acuerdo mucho cuando pasábamos por los costos de ser cristiano en este mismo estudio del libro de Lucas con el hermano Agustín, y hay que evaluar, hay que pensar de que hay que terminar la carrera. Eso es un incentivo maravilloso que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, diciendo que él estaba en su recta final, que ya tenía el galardón, que realmente, hermana Tiziana, estamos en Lucas capítulo 12, versículo 45 en adelante. Y es importante reflexionar que podemos estar iniciando o en la mitad o finalizando. Lo importante es no desmayar. No desmayar porque viene el Señor. Verso 46, el amo regresará. El amo regresará. Aquí hay una promesa, aquí hay una verdad en este mensaje. Jesús va a volver, inesperadamente y sin previo aviso. Ahora, a los que hacen la voluntad de Dios, obviamente no los va a cortar en pedazos, obviamente no los va a expulsar, obviamente no va a haber infierno o separación de Dios, es lo que quiere decir este mensaje. Va a haber una vida eterna y mucho amor para cada uno de nosotros. Versículo 47. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado.
Es como aquel que ha conocido la verdad y decide volver atrás. Como le dice el proverbio, el perro vuelve al vómito y la puerca lavada al cielo revolcarse. Era preferible no haber entrado si sabías que no iba a terminar. Es el fundamento, es como esa casa que quieres construir y no te pasa, y no esperas y no piensas y no calculas si la puedes terminar. Versículo 48. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo, será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio, y a alguien a quien se le ha confiado mucho, aún se le exigirá más. Me hace acordar la responsabilidad que tienen los ministros de las iglesias de Cristo, que ellos velan por las almas de donde sirven, que ellos velan por ese rebaño y que deben estar pendientes, debemos estar pendientes los unos de los otros. Y es maravilloso cuando cada uno de nosotros tomamos ese papel de verdadero hermano. Un verdadero hermano no permite que tu familiar cercano, tu otro hermano en Cristo, se pierda y no vayas a tratar de rescatarle. Ahora, le dejo a mi hermano Agustín que refresque un poco el tema de cuando dice que será más castigado o será menos castigado, si conocía o no conocía la verdad. Hay unos ejemplos allí, pero me gusta más mi hermano Agustín. Por favor, le cedo la palabra y continuamos. Dios le bendiga grande y poderosamente. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Gracias por estar aquí, por reunirnos para compartir la palabra de Dios, para aprender un poco más del conocimiento de Dios. Bueno, ciertamente el capítulo 12 de Lucas, Jesús está enseñándonos y exhortándonos a mantenernos fieles y la importancia que debe tener para nosotros lo que es el reino de Dios. Que no puede haber nada más importante para nosotros que la vida eterna. Es lo que Jesús está diciendo. Fíjese que en el versículo 4 del capítulo 12, dice, no tengan miedo de los que le quitan la vida y más nada pueden hacer. O sea, para nosotros sería bastante eso, ¿verdad? Que ya nos maten y aquí físicamente, que nos quiten la vida es bastante difícil para nosotros. Pero él dice, no tengan miedo de eso. O sea, que nos está enseñando que para nosotros lo más importante es la vida eterna. Tengan miedo de aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Y vemos el caso del rico insensato, al que me confesaré delante de los hombres, porque confesar delante de los hombres significaba que tú no tienes que negar a Cristo, o sea, tú tienes que identificarte como cristiano a pesar de las consecuencias que eso podía traer para tu vida, y sobre todo en el primer siglo, que había tanta persecución contra todo aquel que se identificaba como cristiano. Vemos al rico insensato pensando en las cosas del mundo, pensando en las cosas del mundo y no pensando en su propia alma, y el mismo Dios le dice necio. O sea, un necio es alguien que no ve más allá de su propia nariz, alguien que se preocupa solamente con sus propios pensamientos, se enfoca en sus propias ideas y no quiere buscar algo más. Y él dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? O sea, lo que has producido, ¿de quién será? Entonces, lo importante es ser rico para con Dios y no para el mundo. Y es la enseñanza de Jesús, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es eso lo que nos está enseñando después del versículo 22 en adelante, que el reino de Dios es primero en nuestras vidas siempre. O sea, nos está enfocando la enseñanza a toda la multitud que estaba ahí, sobre todo a sus discípulos, que lo más importante para todo ser humano no es el mundo. Que el mundo, a pesar de que estamos viviendo acá y necesitamos vivir y necesitamos las cosas del mundo para poder sobrevivir o subsistir aquí, no es lo más importante para nosotros. O sea, la preocupación más grande que debe tener cualquier ser humano es su alma, sabiendo que tenemos un alma inmortal, un alma que es eterna, que no va a desaparecer nunca, y que esa alma tenemos que saber a dónde va en el momento que partamos de este mundo o cuando Jesucristo venga. Por eso él dice el siervo vigilante, un siervo vigilante, ¿cuál es? El que está pendiente de la venida de su Señor, está pendiente de su condición como cristiano, está pendiente de su condición ante Dios, cómo está mi vida ante Dios. O
O sea, estoy pendiente de lo que estoy haciendo, de cómo estoy viviendo, si mi vida agrada o no agrada a Dios. Y eso tenemos que hacerlo siempre. O sea, porque Jesucristo, Él prometió que iba a venir nuevamente, pero no sabemos cuándo viene, no sabemos exactamente, o él nunca nos informó, nos dice cuándo va a venir, pero sí va a venir. Y si no viene durante nuestra vida, vendrá después. Pero no también tenemos la probabilidad de que vamos a morir, o la probabilidad no, la seguridad de que vamos a morir, y tenemos que estar preparados para ese momento, porque como dice ya en 2 Corintios 5, ¿verdad? Viene un juicio y vamos a ser juzgados por las cosas que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea buena o sea mala. O sea, la necesidad que tenemos nosotros de estar vigilantes, no como el siervo infiel, que leyó Alejandro hace ratico, el siervo infiel que se cansó de esperar, o sea, el mundo a veces nos distrae, a veces las cosas del mundo nos llaman la atención y empezamos a distraernos de lo importante y empezamos a enfocarnos en lo no importante y terminamos muriendo para Dios. Entonces empezamos a ver el mundo como algo importante para nuestra vida, dejamos de esperar a Jesús, dejamos de pensar en lo espiritual y empezamos a pensar en lo material y terminamos apartándonos de Dios. Entonces, si nosotros tenemos el conocimiento de Dios, si tenemos el conocimiento de Dios, tenemos más responsabilidad que otros. Es que el mismo Jesús le decía a ellos, aquel siervo conociendo la voluntad de su Señor no se preparó. O sea, yo sé la voluntad de Dios, conozco la voluntad de Dios. Y si yo conociendo la voluntad no me preparé, o sea, no esperé, no estuve pendiente de mi vida, de mi actuar en este mundo, vivir conforme a la voluntad de Dios, cumpliendo con la voluntad de Dios, haciendo lo que Él le agrada. Cuando yo no hago eso, sabiéndola, conociéndola, dice que recibirá muchos azotes. O sea, y cuando habla de azotes, habla de castigo. Será un castigo más intenso para el que conoce. Mientras que el que no conoce la voluntad, según el versículo 48, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. O sea, fíjese que Dios es tan misericordioso que si tú no conoces la voluntad de Dios, dice que los azotes van a ser menos. O sea, aparentemente, como decía yo el martes pasado, aparentemente hay niveles de castigo, o sea, por lo que se está viendo acá. Pero es castigo, lo que decíamos la semana pasada, castigo es castigo, y ninguno de nosotros queremos estar en ese sitio. Entonces, lo importante es conocer la voluntad de Dios, y ya nosotros la conocemos, y si la conocemos, permanecer fieles siempre, hasta que Jesús venga o hasta que nosotros partamos de este mundo, pero permanecer fieles, vigilándonos a nosotros mismos. Es lo que decía yo la semana pasada. No es mirando al hermano, que el hermano se está portando mal o el hermano no está haciendo las cosas correctamente. O sea, porque nuestra costumbre muchas veces como seres humanos, es ver siempre la paja del ojo del hermano y dejamos de ver nuestra propia viga, nuestro propio ojo. Y Jesucristo nos enseña, no te preocupes, no te pongas a ver la paja del hermano, vete a ti mismo. Y este mensaje es para cada uno de nosotros personalmente, individualmente, ¿verdad? Que tenemos que mirarnos a nosotros mismos, cómo estamos viviendo nuestra vida. Solamente nosotros y Dios conoce lo que es nuestra vida íntima, nuestra vida o nuestra verdadera vida. Porque ante el mundo nosotros podemos simular o aparentar cosas que a lo mejor no somos, pero Dios sí lo conoce, Dios sí sabe. Por eso tenemos que preocuparnos cómo está siendo nuestra vida, y Jesucristo nos está enseñando eso, que nos preocupemos por nosotros, que nos preparemos, que seamos vigilantes, que no seamos insensatos, que no perdamos la paciencia, porque Cristo viene. A lo mejor viene hoy, a lo mejor viene mañana, a lo mejor viene dentro de 5,000 años. Yo no sé, pero tenemos que estar preparados, porque así como Cristo puede venir ahora, también puede venir la muerte en cualquier momento de nuestras vidas. Entonces, simplemente estar preparados para ese momento. Y la mayoría de las personas no lo hace, prefieren no pensar en eso. La gente, por el temor a lo desconocido, porque la gente no conoce la palabra de Dios, por temor prefieren ignorar las cosas y que les venga de sorpresa. Y el problema de todo esto es que no hay vuelta atrás. Es como dice, lo que dije en 2 Corintios 5, que seremos juzgados por lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno, sea malo.
O sea que la muerte sella el destino del ser humano. Por tanto, lo importante es, ahí Hebreos dice que vamos a hacer, que está destinado al hombre que muere una sola vez, después viene el juicio. O sea que es lo que viene y es lo que nosotros tenemos que pensar siempre, estar preparados para ese momento. Si hay un castigo más severo o menos severo para ciertas personas, bueno, eso lo dejamos en las manos de Dios. Dios sabrá lo que hace. Pero el caso es que ninguno de nosotros queremos estar en castigo, queremos estar en gloria, queremos estar en reposo allá, disfrutando de las bendiciones de Dios, como el caso de Lázaro, y no como el rico, ¿verdad? Que fue un sitio de condenación, un sitio de tormento, y ninguno de nosotros quisiéramos estar ahí. No sé si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta que tengan para continuar entonces con el libro de Lucas. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, hermanita. A Fidel, Por favor. puede contestarle cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Yo quisiera saber, usted dijo que el que sabía la voluntad de Dios y no se preparó, no la hizo, recibirá muchos azotes. Mi pregunta es, ¿qué quiere decir que él sabía la voluntad de Dios? ¿Bautizarse o a qué se refiere? ¿Evangelizar o...? No. Se trata de evangelizar, se trata de conocer lo que Dios espera que seas tú. O sea, tú como cristiano te tienes que sujetar a la voluntad de Dios. ¿Y dónde encontramos nosotros la voluntad de Dios? En la palabra de Dios. O sea, si yo leo la palabra de Dios, sobre todo el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, fíjese que la mayoría, o no la mayoría, no, todas las cartas que escribió Pablo, y escribió el apóstol Pedro, y escribió el apóstol Juan, y escribieron otros escritores, se escribieron para corregir y para instruir a la iglesia, para que vivieran vidas agradables a Dios. Porque el problema del ser humano es que nosotros escuchamos el evangelio de salvación, lo creemos, nos bautizamos, pero a lo mejor nuestra vida pasada sigue aferrada a nosotros todavía. Entonces es necesario que aprendamos a cambiar esa vida pasada y lo aprendemos mediante el estudio de la palabra de Dios. O sea, como decía el apóstol Pablo a los efesios, mira, el que robaba no robe más, sino que ahora trabaje. O sea, eran costumbres, eran malas costumbres que tenían ellos y que ellos tenían que dejar, igual que en Corintios. En Corintios habían multitud de pecados que Pablo trató de corregir o trataba de corregir y que ellos tenían que poner en práctica. O sea, y es lo que nosotros aprendemos cuando estudiamos la palabra de Dios. Entonces, hacer la voluntad de Dios, ¿qué? Aprender de su palabra y seguir las enseñanzas de la palabra de Dios, el Nuevo Testamento. Eso es lo que tenemos que aprender. Y vivir conforme que vamos a pecar y vamos a cometer pecado. ¿Perdón? ¿Puedo hacer otra pregunta? Perdón. También, sí, Tiziana, eso también está englobado en la pregunta tuya, en llevar el evangelio. Eso es parte también de la obediencia a Dios, eso es parte de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos quedarnos con lo que tenemos. Nosotros debemos seguir, predicar, hablar y enseñar y dejar de conocer las buenas nuevas de salvación, la vida de Jesús, para que nosotros podamos dar fruto de lo que nosotros aprendimos y de lo que nosotros vivimos con Cristo. Sí, eso lo vamos a ver en el capítulo 13 con la higuera estéril, en el versículo 13. Dígame. Solo quería hacer un comentario ahí con lo último, bueno, con lo último, en el resumen que hizo el hermano, y exactamente en el versículo 48, y con algo que usted dijo ahí me parece, bueno, los grados de castigo. Al final yo creo que el infierno, pienso que va a ser parejo para todos, pero donde veo grados de mejoría es relacionándolo con el versículo 48. Dice que se le demandará y que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, en esa razón, sí vamos a tener que tiene que ser una preocupación. Por ejemplo, Pablo, él decía, ya tengo mi corona. O sea, ya él estaba seguro de que el Señor entonces esa seguridad es la que nosotros debemos de tener, no perder esa oportunidad. Según lo que veo yo, que los grados no van para abajo, para el infierno yo creo que va a ser parejo, pero para arriba sí.
Algunos de repente, como decía el hermano, no predicaron el evangelio, pero al final fueron fieles. Pero al final como que pasamos como ahí como arrastrados, no viendo más allá de la oportunidad que podemos tener de tener una mejoría, no esto que tenemos aquí, porque al final todos aquí somos extranjeros, aunque vivimos supuestamente en un país, pero somos extranjeros. Eso es lo que nosotros debemos de tener en nuestra mente. Somos extranjeros, no somos de acá, para que en cierta forma nos vayamos teniendo más confianza en el futuro. Para que nosotros realmente estos textos bíblicos primero, por ejemplo, es bien difícil, por ejemplo, una persona cuando dice que lo va a soltar, es castigo. Entonces no hay necesidad, hay castigos, y yo, por lo menos ahorita estamos platicando con el hermano Roberto, que ahorita por lo menos en la pandemia se ha dado mucho eso, de que mucha gente no quiere regresar. Pero extrañamente hay gente que ha regresado a la iglesia y me ha dicho, viera qué mal te fue. Ahí viene el llamado de Dios, porque uno va y habla con ellos y que tiene el temor y que no es eso. Pero por lo menos una familia le pasó eso. Mire, nosotros casi nos morimos. Bueno, les digo yo, nosotros llegamos a tiempo, les hablamos. Pero bueno, pero realmente, entonces pienso que ciertas cosas, hermano, nosotros siempre tenemos que ver que aquí en la tierra hay leyes naturales. Tenemos, y una persona no es un ejemplo, por ejemplo, sube a un árbol y no es cuidadoso, si cae la ley natural lo va a castigar, va a castigar cualquier cosa. Entonces, por ahí parece que nosotros siempre vamos a ir recibiendo, a veces por Dios también hace un llamado, pues nos puede azotar aquí dentro de esta vida. Pero ya cuando ya vamos allá a aquel lugar que no pecamos deliberadamente y no tuvimos reflexión, me parece que el infierno es parejo para todos. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén. Amén. Gracias, hermano, por su reflexión. ¿Alguien más quiere comentar, preguntar? Tiziana, ¿tú tenías otra pregunta? No, yo tengo muchísimas, pero imagínate. Haz una lista y me la pasa por correo. Sí, no, pero otra preguntita, yo quería saber algo. Los muchos azotes, ese es el infierno, ¿verdad? Azotes, cuando habla de azote, habla de castigo. Y no infierno. Claro, castigo eterno es infierno. Castigo eterno es infierno. Fíjense que Mateo capítulo 25 habla de que los de la izquierda, Jesús le dice, malditos al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles, al fuego eterno. El fuego eterno habla de un castigo, pues. Entonces habla de azotes, es castigo. Aunque sean muchos o pocos, como dice el hermano, es un castigo. Es castigo. Y nosotros no queremos estar en castigo, queremos estar en recompensa, en bendición, allá con Dios eternamente. Eso es lo que nosotros queremos. Yo leí algo, hermano, pero yo tengo una pregunta. La pregunta realmente que tengo, perdone que le interrumpa, es cuando uno le dice a un hermano o en su pensamiento, porque quizá le hizo, lo provocó, no sé, lo humilló, qué sé yo, y uno dice estúpido, eso es, ahí dice que estás expuesto al fuego eterno. Entonces, porque es fatuo, la Reina Valera lo traduce fatuo, pero fatuo es estúpido. Entonces mi pregunta es, esa persona está condenada, ¿verdad? Ya no hay perdón. No, hermana, así no es. O sea, lo importante es que uno reconozca sus faltas, porque Primera de Juan habla de que el que diga que no ha pecado le hace a Dios mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, nosotros tenemos que estar constantemente reconociendo que faltamos a Dios. Ahora, tratar de no pecar deliberadamente. Si yo sé que decirle estúpido o fatuo a un hermano es pecado, o sea, no tengo que decírselo. Tengo que evitar hacer. Es como decir malas palabras. O sea, si yo sé que las malas palabras es un mal testimonio para nosotros como cristianos, ofenden a Dios, entonces ¿por qué las voy a decir? Dejo de decirlas. Y nosotros cuando estábamos en el mundo las decíamos sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de remordimiento, porque no conocíamos a Dios ni nos importaba.
si estábamos ofendiéndonos a Dios. Pero a medida que conocemos a Dios, procuramos agradarle. ¿Y cómo le agradamos? Procuramos no pecar, o no actuar, o no actuar inconforme a la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad de Dios, sino siempre conforme a su voluntad. O sea, eso es lo que nosotros procuramos, cambiar nuestra vida, que nuestra vida sea transformada, que sea cambiada, que no sea la misma vida de antes. Si yo antes me gustaba tomar licor y emborracharme, y yo sé que eso no está bien, porque Dios no le agrada a eso, entonces, ¿qué debo hacer? Dejar de hacerlo, pues. Dejo de hacerlo, simplemente. Pero eso es una decisión consciente que tomamos. Tenemos que tomar la decisión. O sea, pecar es fácil. El no pecar es difícil. Y es el esfuerzo que tenemos que hacer cada día de nuestras vidas, todos los días. Pero siempre vamos a fallar. Por eso yo todos los días tengo que pedirle perdón a Dios por los pecados que cometo. Porque todos los días pecamos. Aunque sea por omisión, por pensamiento. Pero siempre pecamos, siempre pecamos. Entonces todos los días tengo que pedirle perdón a Dios por los pecados cometidos. Dime, Alejandro. Claro, es que el tema del perdón, creo que es, o el ministerio de la reconciliación, como decía los apóstoles, pero le pedimos perdón a Dios así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, eso es algo que está en nosotros como enseñanza de Cristo, en la oración inicial, o en la oración modelo, perdón. Eso es parte de la vida cristiana. O sea, yo no tengo por qué estar bravo o molesto con nadie. O sea, si un hermano me ofendió o me dijo algo que a mí no me gustó, yo tengo que perdonarlo. Ese es mi deber. Aunque el hermano no le importe lo que hizo, pues. O sea, es unilateral. Perdón es mío, desde mí hacia él. No importa que él lo acepte o no lo acepte. O sea, yo tengo que tener mi corazón tranquilo, mi vida tranquila. O sea, un cristiano no puede tener rencores contra nadie. Aunque sea injusto. Aunque sea injusto. Aunque sea injusto. Que lo más injusto que sucedió en este mundo fue la muerte de Cristo. Absolutamente. Eso fue lo más injusto que sucedió en este mundo. ¿Y qué dijo Cristo cuando estaba en la cruz? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ellos sabían que lo estaban matando, lo estaban clavando en una cruz. Pero Jesús oró por ellos, para que Dios los perdonara. Pero ellos sabían que era hijo de Dios, ellos no sabían. Ellos ni sabían ni les importaba. Pero los sacerdotes, porque a él lo crucificaron por los romanos. Los romanos ni siquiera pensaban ni siquiera creían en Dios, pues, ellos tenían sus propios dioses. Pero los judíos sí sabían, por lo menos podían identificar, que tiene que ver con lo que vamos a ver más adelante. Pero ellos podían identificarlo, según las profecías, porque Jesucristo dio muestras de quién era. Él mostró quién era por sus obras, por lo que él le enseñó, por lo que hizo. Entonces ellos simplemente no lo aceptaron, simplemente eso. El mismo Judas lo vendió por 30 monedas y Judas estuvo con él 3 años y vio todo lo que Jesús hizo y todo lo que enseñó. Entonces simplemente no lo aceptó. O sea, entonces es decisión personal de cada quien, hacer o no hacer la voluntad de Dios. Si Dios deja que nosotros tomemos decisiones, eso es lo que llamamos libre albedrío. Dios deja que tomemos decisiones. Y nuestras decisiones nos traen consecuencias. Pueden ser buenas, pueden ser malas, de acuerdo a la decisión que tomemos. Si yo decido seguir a Cristo, yo tengo que vivir como cristiano. Ahora, si yo decido vivir a Cristo y no vivo como cristiano, entonces mi decisión es mentira. O sea, estoy viviendo una mentira. Tengo que aprender a vivir como cristiano. Y por eso son estos estudios. Por eso estamos leyendo el Evangelio de Lucas. Y por eso se estudian las cartas, para aprender a ser cristiano, aprender a vivir como cristiano, como nos enseña la palabra de Dios. Eso es lo que llaman crecimiento espiritual, alimento para el alma. Y cada día estamos aprendiendo. Yo tengo una pregunta, pero nosotros los cristianos si tenemos que callar como Cristo, vamos todos a morir de úlceras, porque esos son, ¿cómo se dice? Emociones tragadas, no se rían, es verdad, relaciones, como emociones tragadas. No sé, o necesitamos ver un psicólogo, un psiquiatra, no sé. Es que perdonar no significa ser asertivo, o sea, tú tienes que decirle a alguien, a algún hermano, o sea, si tu hermano pegó contra ti, ve y habla con él. O sea, tú puedes decir, mira hermano, a mí no me gustó lo que usted me dijo, pero yo lo perdono, punto. O sea, hay que ser asertivo en cuanto a la comunicación que uno tenga con un hermano.
sea, decir las Ah. palabras, pero sin ofender al hermano también. O sea, no es que vas a echarle más gasolina al fuego. O sea, tratas de apagar el fuego, pero uno tiene que ser asertivo. Así, comunicándose. No es que el hermano me dio una cachetada y yo, ay, lo perdono. Y me vuelve a dar otra cachetada y lo vuelvo a perdonar. Y no le digo nada. Le digo, mi hermano, no me golpees. ¿Por qué me golpeas? Es como Jesucristo me le dice, bueno, si dije algo malo, ¿por qué me golpeas? O sea, si no dije nada malo, o sea, es eso. Entonces es importante que seamos asertivos. O sea, la comunicación es importante, pero respetuosa, de manera respetuosa y sin ofender al hermano. ¿Verdad? Tranquilamente. El cristiano tiene que tener mucha paciencia también, o sea, tiene que aprender a controlarse. O sea, por eso es que el cristiano no reacciona, el cristiano acciona. Reacción es cuando tú haces algo sin pensar. Acción o accionar es cuando tú piensas lo que vas a hacer. Si a mí me dan una cachetada y yo la devuelvo, estoy reaccionando a un estímulo. Me dieron una cachetada, yo reaccioné y le doy otra cachetada. Pero si yo soy cristiano y a mí me dieron una cachetada, yo respiro profundo porque me provoca darle una cachetada porque somos de carne, ¿verdad? Y sangre. Pero yo respiro profundo, sé quién soy cristiano, no debo actuar como actúa el mundo y empiezo a hacer las cosas distintas. Así actúa un cristiano. O sea, y nosotros tenemos sangre en el cuerpo, nosotros sentimos y todo. Cristo sintió todo lo que le hicieron, pero él no reaccionó como reaccionaron los ladrones que estaban siendo crucificados con él, que maldecían y todo, según lo que dice la Escritura. Entonces eso es ser diferente, es ser distinto. Y si un hermano pecó contra uno y uno no le dice nada, porque uno dice, bueno, si lo digo va a ser peor, lo que viene después va a ser peor, mejor yo me puedo callar, ¿verdad? No pasa nada, yo le perdono. Sí, pero si él pecó, es importante decírselo porque está en juego su propia alma. Entonces a ti te tiene que preocupar tu hermano. Ah, ok. Es importante. Seguimos. Muchas gracias. Perdón. Agustín, Dígame, hermano. sí, si vemos el cuadro general aquí de este capítulo, empieza el capítulo 12 diciendo que está hablando a la multitud y a sus discípulos. O sea, la multitud es un grupo, y dentro de esa multitud hay gentes que están escuchando para creer, gentes que están escuchando para atacar, están los fariseos, está todo el mundo ahí. Y están los discípulos, que son los que tienen que aprender a ser como Cristo. Y otros que van a escuchar y se van a convertir, ¿verdad? Entonces él les dice, fíjate bien, o sea, les dice, cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, les insulta a los fariseos de boca, ahí, en ese mismo momento, les está diciendo lo que les está pasando. Y sabemos que lo van a atacar por eso. Por otro lado, habla directamente a los que están buscando la plata, la prosperidad, ¿verdad? Porque uno de la multitud en el versículo 13 le dice, dile a mi hermano que divide la herencia conmigo. Ese es lo único que le interesaba, era el dinero, la prosperidad. No tenía nada que ver con lo que estaba hablando Jesús. Entonces Jesús da una parábola para explicar de que uno no debe ser rico para con uno mismo, sino rico para con Dios. Y entonces a sus discípulos les explica otra vez. O sea, a los discípulos les está explicando y a la gente les está diciendo y hablando en parábolas. Algunos se insultan, algunos se sienten insultados, hay muchas reacciones, pero los discípulos están ahí para aprender. En el versículo 41, Pedro le pregunta, ¿eso que nos estás diciendo es a nosotros o a la gente en general? ¿Verdad? Y él le contesta, al que se le enseña mucho, al que se le da mucho, más se le va a exigir. ¿Verdad? A ustedes, como se está diciendo, ustedes los estoy preparando para que ustedes sirvan y sean más como yo. Por eso dice al final del versículo 48, ¿verdad? Todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y el que mucho han confiado, más le exigirán. Y eso lo dice también aquí adelante. Dice en versículo 43, dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga, lo encuentre haciendo así, en verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. ¿Okay? Entonces, Jesús va a delegar la responsabilidad a sus discípulos. Y luego le va a decir a esos discípulos que hagan discípulos.
Y lo que estamos tratando de hacer nosotros aquí es ser sus discípulos y hacer más discípulos. En estas clases que tenemos ahorita, ¿verdad? Es el momento de aprender cómo ser sus discípulos. No estamos evangelizando a gente que nunca han oído. No estamos hablando a la multitud. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, si entendemos eso, ¿vale? Todas las preguntas que hace Tiziana son buenísimas, ¿verdad? Todos los comentarios que hace Alex son buenísimos. Los comentarios que hace Lisbeth son buenísimos. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a ser discípulos para ser como Cristo. Ahora, Tiziana hace un rato preguntó, bueno, porque yo soy seguidor de Cristo, ¿yo tengo que predicar? Bueno, si quieres imitar a Cristo, ¿qué hizo Cristo? Si quieres imitar a Cristo, ¿a quién perdonó Cristo? Si quieres imitar a Cristo, ¿a quién enseñó Cristo? Si quieres imitar a Cristo, Cristo dice, sí, haz más discípulas. Sí, Tiziana, búscate a alguien y hazle a quien hablarle y háblale y explícale lo que es el Evangelio y que se venga a los pies de Dios, a los pies de Cristo. Así de sencillo es, ¿verdad? Cuando nos vamos a la multitud no les decimos, vénganse ahorita para poder ir a evangelizar a todos los demás. Les decimos que se arrepientan, que se bauticen, que se quiten el pecado, que, ¿verdad? Se revisten de Cristo, que se den a Dios a la iglesia para que se salven. Pero una vez que estamos acá, vamos a preparar discípulos. No sé si eso, perdona que te quite el tiempo, pero eso es la forma en que yo lo comprendo. No sé si eso aclara un poco o no, o hace más confundido todo. Mucho. No me contestes, Tiziana. No, muchas gracias, muchas gracias por su tiempo. Tenemos que ser como Cristo. Eso es. Pensar, ¿qué haría Cristo en esta situación? Esa es una pregunta que se puede hacer uno mismo. ¿Qué haría Cristo aquí? En esto que me está pasando o esto que me pasó. Y bueno, y por ahí tiene las respuestas. Ahora, ¿Alguien perdón, más? pero por otro lado, perdón. Si Ajá. nos damos cuenta que dentro del grupo que estamos aquí hay un inconverso, tenemos que cambiar la conversación. Exactamente. Ya tenemos que hacerlo evangelístico. Claro, claro, porque Dios nos está poniendo enfrente. Exactamente. ¿Ven? Sí, los estudios cuando es con inconversos son completamente distintos a un estudio con un cristiano. En Venezuela se le dice discipulado, ¿verdad? O charla. Sí. Sí lo distinguimos. Charla es evangelístico, discipulado es preparar a la gente. ¿Cierto? Sí. Hacer discípulos. Exactamente. Preparar discípulos. Y esto que estamos haciendo es discipulado. Discipulado. Aprender de la palabra de Dios. Alimentarnos de la palabra de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios. ¿Algo más? ¿Alguien más? Vamos con la oración final. Sí, quería comentar que una de las oportunidades que me ha dado Dios para ser discipulada es escuchar las enseñanzas del hermano Roberto, porque el hermano Roberto tiene algo que de verdad yo no lo había visto en otro predicador, pero él nos enseña mucho a conocer el corazón de Dios. Siempre sus enseñanzas son dirigidas a qué es lo que el Señor quiere que aprenda. Pero nos muestra el corazón de Dios y de verdad eso es para mí de gran bendición. Y todas las clases del el hermano querido con Reyes, eso ha sido excelente porque el hermano eso como cuando tú escarbas la tierra, él lo hace para dar esas hermosas enseñanzas. Y aquí en Lucas también me parece maravillosa las clases porque conocer dentro de los evangelios, conocer a Jesús, pues de verdad que nos deja una gran enseñanza para aplicar a nuestras vidas, y eso es lo que generalmente pretende el hermano, usted, hermanito Alfonso. Muchas gracias. Amén. Ok. ¿Qué horas son? Nos quedan 8 minutos para las 9. Vamos a estudiar, aunque sea el versículo 49 del capítulo 12.
Pero vamos a leer el versículo 49 hasta el versículo 53. ¿Quién lo puede leer? Amén, varón. Yo lo leo. Hermana Alex. Ajá, el 49 hasta el, ya vaya para que ya que se me, el 53. ventilador me hace voltear la hoja. Ah, Jesús, causa de división. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que ha venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Esto me hace acordar, perdón hermano, una hermana que me escribió ayer que estaba llorando porque dice que su mamá la humilla mucho porque ella es cristiana y se burla de ella porque es cristiana. Y yo le dije, mira, sígala visualizando saliendo del agua del bautismo. Sopas. ¿Quién tiene la NBI, la nueva versión internacional? Que la pueda leer el versículo 49 en la NBI. Tengo una O en- traducción viviente que es similar. Bueno, léelo a ver cómo lo dice. Yo he venido para encender con fuego el mundo y quisiera que ya estuviera en llamas. Exactamente, más o menos como dice la NBI, parecido. Fíjese que aquí la Reina Valera dice, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? O sea, aparentemente Cristo dice, ya se ha encendido. Pero en las versiones como la que leyó Alejandro, igual que la NBI, la Dios habla hoy, dice, ¿cómo quisiera que ya estuviera encendido? O sea, aparentemente no se ha encendido todavía ese fuego que Jesús dice que vino a echar en la tierra. Ahora, ¿cuál es ese fuego que Jesús vino a echar en la tierra? Y que él quisiera que ya estuviera encendido o que ya se hubiera encendido. ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría sus comentarios sobre esto. El infierno. ¿Será? Hermano, Ajá. Hermano Cuando- Iván Aguilar. cuando Cristo ahí hace está en signo de admiración, o sea que ahí lo que está diciendo es que lo dio en tono alto y quisiera que ya estuviera encendido, como que se lo gritó, pues. O sea, es como un deseo en ese momento. Exacto, él deseaba que ya estuviera encendido, o sea, pero claro, el fuego se puede relacionar, o sea, en la Biblia cuando hablamos de fuego se puede relacionar en varios aspectos. Vamos a leer en Lucas, ahí mismo en Lucas, en el capítulo 3, en el versículo 9, cuando está hablando Juan el Bautista, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Entonces está hablando de que el árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. En el 17 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea, como decía Tiziana, el fuego también se asocia con el castigo eterno, con un fuego que nunca se apaga, con un castigo que es para siempre, que nunca se va a acabar, pero habla de fuego. Pero ahí mismo Juan el Bautista también habla de otro fuego. Dice el versículo 16, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pues aquí también vemos el fuego bautizando a los discípulos, como pasó en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Capítulo
2. En Hechos capítulo 2, cuando ellos fueron bautizados en fuego, dice que había lenguas como repartidas como de fuego que se sentó sobre la cabeza de cada uno de ellos y empezaron a hablar en lengua. Entonces se asocia el fuego al castigo eterno, se asocia el fuego al bautismo en Espíritu Santo, pero también se asocia el fuego a otras cosas, como dice el apóstol Pedro. Y podemos leer en Primera de Pedro. Agustín, ¿puedo intervenir? Claro, hermanita. Gracias. Yo también quiero decir que ese fuego también se asocia a la palabra de Dios. Según Jeremías capítulo 23, versículo 29, dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Así es, hermanita. A eso íbamos a llegar. Pero también el fuego se asocia a las pruebas, a la prueba de fe, cuando somos probados. Dice el versículo 6 del capítulo 1 de Primera de Pedro, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Cristo. O sea que la fe se prueba con fuego, como dice el capítulo 4 de Primera de Pedro, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de pruebas que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese. Entonces, el fuego también se asocia ¿a dónde? A las pruebas de la fe, o sea, cuando tu fe es probada, Y el fuego tiene que ver con los acontecimientos de esta vida que te suceden, que hacen que tu fe sea fuerte o débil, o se debilite o se fortalezca de acuerdo a la fe que tú tengas. Por eso la fe se prueba con fuego, con cosas, situaciones que puedan suceder en la vida, que puedan hacerte dudar o cambiar. Fíjense en Lucas capítulo 24, ya Jesús había resucitado. Vemos a dos discípulos caminando hacia una ciudad un pueblo que se llama Emaús. Y Jesús, ellos iban dos discípulos caminando y Jesús se le empieza a caminar con ellos y empieza a hablarles. Y le empieza a hablar sobre las escrituras, de que era necesario que el Cristo muriera, pero resucitara. Empieza a aclarar. Fíjense lo que dicen los discípulos. Versículo 30 del capítulo 24. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras? ¿Qué sentían ellos en su corazón? Un ardor. ¿Qué hace el fuego? El fuego calienta, ¿verdad? Te hace arder. Ellos sentían un ardor en su corazón cuando Jesucristo les abría las escrituras, les enseñaba las escrituras. Ahora Jesús dice, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido, o sea, que quisiera que ya estuviera encendido. Fíjese que el pueblo de Israel, según estuve leyendo la historia, el pueblo entra a la tierra prometida en el año 1406 antes de Cristo. Ellos entran a Jericó, que fue la primera ciudad que ellos conquistan, con Josué, ¿verdad? Josué que los lidera. Y ellos ya desde ahí ya tenían la ley. Ya ellos tenían la ley. Todavía no tenían todas las profecías, pero ya tenían la ley. Ya Moisés había muerto. Entra Josué a la tierra, pero ya la ley había sido dada por Dios. O sea que desde 1406 en adelante ya el pueblo de Israel tenía que velar y cumplir lo que era la ley de Moisés. Después vienen los profetas, empiezan las profecías, se habla de David empieza a hablar de Jesús, Isaías empieza a hablar de Jesús, de las profecías acerca de Jesús. Pero eso habían pasado ya muchos años. Fíjese que cuando se divide el reino, después de que Salomón fue rey de Israel, que se divide el reino durante el reinado de Jeroboam y Roboam, ¿verdad? Que fueron los que gobernaron por primera vez tanto las tribus del norte como la tribu del sur. Ellos gobernaron separadamente, ¿verdad? Reyes de Israel, reyes de Judá.
Pero en el año 780, me parece, no sé, fue, ellos, la tribu del norte, las tribus del norte, fueron conquistadas por los asirios, y en el año 560 y algo, creo que fue, si no me equivoco, la tribu del sur, que era Judá, fue conquistada por Nabucodonosor, el reino de Babilonia. Y ellos estuvieron como cautivos durante muchos años. Ellos regresan a Jerusalén cuando se edifica nuevamente el templo, más o menos como 400 años antes de Cristo. Entonces, ¿qué quiero decir yo con todo esto? Que ya el pueblo se había acostumbrado a vivir según la ley. Ya el pueblo de Israel, y después que llega nuevamente a poblar lo que era Jerusalén, al templo, ellos se acostumbran ya a vivir conforme a la ley. Ya ellos se acostumbran a todas las revelaciones que ellos tienen en las profecías. Ya ellos tienen esa costumbre, ya existía lo que era el sacerdocio levítico, existían todas las tribus, todos vivían de esa misma manera siempre y se acostumbraron a vivir así. O sea, ellos vivían así, era su costumbre. Los líderes religiosos, los que tienen la autoridad en cuestiones religiosas, había muchas tradiciones que se habían establecido como parte de de lo que era la ley para ellos, aunque no era parte de la ley, pero ellos lo habían establecido como la ley, como era el de lavarse las manos y todas esas cosas, y los vasos y todo, ellos lo habían ya convertido en parte de la ley de Israel. Y eso se había convertido en costumbre. Ellos sabían que había un Mesías que iba a venir. Estaba anunciado que había un Mesías que iba a venir. Pero habían pasado muchos años. Habían pasado muchos años y ellos se habían acostumbrado a vivir de esa manera. Y ya se habían acostumbrado a que los levitas eran los que ministraban, ellos ofrecían sacrificio y así año tras año vivían de la misma manera. Jesús, cuando aparece en el panorama, ya muchos de ellos ni siquiera entendían las profecías, o sea, ya ellos no entendían las profecías. Ellos ya se habían apoderado de lo que era el poder, aunque a pesar de que Roma era el que estaba teniendo el señorío sobre lo que era Israel y todo, y muchas naciones de la época, ellos se habían apoderado ya del poder de lo que era Judea, Israel, todo lo que era la parte de Jerusalén, todo eso era comandado por lo que eran los ancianos, el sumo sacerdote, los fariseos, los saduceos, y vivían su vida de esa manera con la autoridad que ellos tenían ante el pueblo. Y ellos no querían perder eso, era la costumbre que tenían. Cuando Jesús llega, las cosas empiezan a cambiar, las cosas empiezan a cambiar, empieza a haber un enfoque distinto de las cosas. Por eso Jesús dice, yo vine a echar fuego, o sea, yo vine a cambiar las cosas. Pero ¿qué vino a cambiar Jesús? ¿Cuál fue el fuego que él vino a echar en el mundo? Él vino a darle la verdadera interpretación de la ley y de las profecías que ellos no habían entendido, que ellos lo tenían como sombra, pero que ellos no habían entendido. Cristo vino a revelar todas las cosas que estaban ocultas, que ellos no habían captado, que no se habían dado cuenta de cómo era. Y muchos de ellos, fíjense que a pesar de que vieron todas las señales, vieron todos los prodigios, vieron todo lo que Jesús hizo, no lo aceptaron. Terminaron crucificándole y cumpliendo así las profecías. Pero no lo aceptaron. Era lo que decía Tiziana, o sea, ellos lo crucificaron. ¿Será que ellos no sabían que era el Mesías? O sea, ¿qué más necesitaban ellos ver? Fíjense que cuando llegamos al 54, al 56, cuando ellos saben cuándo va a ser calor o cuándo va a ser frío, cuándo va a llover o cuándo no va a llover, o sea, ¿por qué reconocen el tiempo pero no reconocen ese momento? El que está viviendo Jesús en ese momento. O sea, ¿por qué no lo reconocen? ¿Por qué no lo ven? Entonces, Él vino a darnos la luz de la vida. Él vino a enseñarnos el camino. Él vino a mostrarnos el verdadero espíritu de la ley. Y eso le iba a causar problemas a muchas personas. Y eso causó problemas a muchas personas allá en el primer siglo. Sobre todo el liderazgo religioso de la época. Y por eso es que ellos trataban de buscar alguna palabra en él para acusarlo y poderlo condenar a muerte. Porque eso le causaba problemas a ellos, porque perdían protagonismo y autoridad ante el pueblo, los sacerdotes. Porque ya Jesús tenía mucho pueblo ya siguiendo. Fíjense que cuando vemos el capítulo 12, ya tenía una gran multitud siguiéndolo, que él estaba enseñando.
Y estaban también entre ellos, como dice el hermano Roberto, también estaban los fariseos, estaban los sacerdotes, ¿verdad? Estaban ellos ahí también. Entonces Jesús vino a enseñarnos la palabra, vino a mostrarnos la palabra, vino a mostrarnos las profecías y el cumplimiento de las profecías. Y por eso el 29 él dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Y cómo me angustio? O sea, tenía que cumplirse las profecías que estaban escritas. Y ellos no las entendían. Fíjese, el eunuco, el etíope eunuco, ya Jesucristo había muerto, había resucitado, ya se le había aparecido más de 500 hermanos a la vez. Y él venía leyendo a Isaías 53 y no entendía. Y no entendía las escrituras. No entendía. O sea, tuvo que venir Felipe a enseñársela, a decirle, a enseñarle cuál era el significado de esa profecía de Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero. Entonces era difícil para ellos. Por eso Jesús vino a echar fuego, y el fuego es eso. El fuego causa problemas. Eso calienta y empieza a causar divisiones. Fíjese que después habla de la familia. Habla de la familia. O sea, porque no es que se contradiga Juan capítulo 17, donde Jesús habla de la unidad, orando por la unidad, con este versículo donde habla de que va a haber división entre un padre, madre, hijos, nuera. O sea, va a haber división entre la familia, y que los enemigos de tu casa, tus enemigos serán los de tu casa. Porque si no aceptas la revelación de Dios, si no aceptas la palabra de Dios, simplemente tienes que estar separado. Simplemente vas a estar separado o sea, de repente tú eres el hijo, pero tu papá es judío y no quiere aceptar a Jesús como el Mesías, pero tú sí crees en el Mesías. Entonces, ¿qué va a suceder en esa casa? Va a haber división. Y por eso Jesús dice, el que ama, en Mateo capítulo 10, él cuenta la misma historia, Mateo capítulo 10, versículo 34, y él dice, el que ama a padre y madre más que a mí no es digno de mí. Fíjese el versículo 34 de Mateo 10. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea, el seguir a Cristo tenía que ver con eso. O sea, tenías que estar dispuesto a seguir a Cristo. Tenías que estar dispuesto, a pesar de tu papá, a pesar de tu mamá, a pesar de cualquier miembro de tu familia, tenías que estar dispuesto a seguir a Cristo. O sea, tú no puedes poner porque es mi papá y yo no quiero contradecirlo y no quiero tener problemas con él, entonces vamos a aceptar todo lo que él diga y yo no sigo a Cristo. O sea, Cristo me está diciendo, ya no es así. O sea, eso te va a traer problemas. O sea, el hecho de ser cristiano te puede traer problemas dentro de tu propia familia, pero Cristo tiene que ser primero, porque Él vino a enseñarnos la palabra, Él vino a enseñarnos la revelación de Dios, Él vino a enseñarnos quién era Él, para que comprendamos y podamos seguirlo. Y Él tenía que cumplir lo más difícil que había que cumplir, que era la parte que le tocaba a Él, que era la cruz, era la parte. Por eso Él decía, un bautismo tengo que ser bautizado. Pero ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Cómo me angustio? O sea, él sabía lo que significaba morir de la manera como iba a morir, porque él sabía que iba a morir crucificado. Dime, Elizabeth. Entonces, cuando Jesús acá dice que he venido para enviar fuego, es que él está predicando, o sea, está exponiendo la palabra de Dios como es, censurando a los fariseos. Y por eso es que él también dice que, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? O sea, ya estaba exponiéndolos a ellos en reiterados capítulos atrás. Ya ellos calibaban en sus corazones para hacerle preguntas capciosas y ya estaba desenmascarando, ¿no? Cuando usted explicaba lo que era la parte de la hipocresía, ¿no? De que actuaban, decían y no hacían. Y también, o sea, sí. Y aunque estos versículos parecieran, como usted dice,
difíciles o contradictorios. Cuando se habla de, bueno, creo que leíste ahorita fue Marcos o Mateo, que dice Mateo. de espada, la espada, y aquí dice disensión. Dice, os digo, sí, que él ha venido a traer disensión aquí en Lucas, ¿no? Y es porque él censura y ya se abre la brecha entre los que son creyentes a Jesús y los incrédulos. Entonces, por ejemplo, ¿no? En nuestro caso, los que no tengamos papás que no sean cristianos, por ejemplo, el que es cristiano y que sus padres no lo sean. Y usted ahorita decía, bueno, va a haber ciertas discrepancias, ¿verdad? Pero también hay un versículo que me dice, honra a padre y a madre. Y también acá tampoco nos están diciendo que es que lo vamos a aborrecer, que no es que lo vamos a... En uno de los estudios con Roberto yo preguntaba eso, porque dice la palabra que el que no aborrezca padre, a madre, hijo, esposa, pero si Dios me dice a mí que ame a mi prójimo como a mí mismo, ¿verdad? Es el segundo gran mandamiento. Pero también tengo el mandamiento de honra a padre y madre. Entonces, ¿qué se le dice a aquel creyente que tiene padres o familia, hermanos, que no son cristianos? Si yo también debo honrarles. ¿Qué es honrar padre y madre? Bueno, una no es desobedecerles, ni bueno, ¿qué es honrar padre y madre? Bueno, esa es la pregunta. Gracias. Bueno, no para causar polémica, ¿no? Sino que esto es un estudio que está en YouTube y se puede presentar, que alguien lo escuche, ¿no? Y se puede hacer esa pregunta. Si tú sabes, fíjate, si tú sabes que el camino al cielo es oír el evangelio, arrepentirse, confesar a Jesús, bautizarse y seguir fiel hasta la muerte, y tu papá o tu mamá te dice, eso no es así, tú tienes que seguir en tu religión de tradición de toda la vida, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿cuál sería tu decisión? Bueno, ¿Hacerle caso a tu papá y a tu mamá o hacerle caso a Jesús? Primero tengo que darle la gloria a Jesús, ¿no? Porque cuando Jesús dice que aborrezcan a padre y a madre, no es que los voy a odiar, sino que primero tengo que darle la preeminencia a Él, como Dios, Dice, como señorío. El capítulo 10 de Mateo dice, el que ama a padre y madre más que a mí, o sea, tú no vas a dejar de honrar a tu padre y a tu madre por el hecho de hacer la voluntad de Dios. Son cosas diferentes. O sea, ¿cómo honras a tu padre y tu madre? Estar pendiente de ellos, de su necesidad de alimentación, los cuidados que necesitan. Pero ellos no pueden decirte que vayas por un camino equivocado de fe. Porque al contrario, tú tienes que tratar de convencer y ayudarlos a ellos a que entiendan que están equivocados. Porque eso lo haces por amor a ellos. Eso también sería honrar a tu padre y a tu madre, enseñarles el evangelio. Eso sería parte o sea, el cuidado que tú tienes que darle a tus padres es necesario de los hijos. O sea, los hijos tienen que estar pendientes de sus padres, cuidarlos. Aunque los padres no sean muy buenos. Hay padres malos y padres buenos. Pero igualito tienes que estar pendiente de sus necesidades, ayudarlos en sus necesidades, cuidarlos. Pero no puedes aceptar cuando ellos están equivocados, si están equivocados en algo. Y más en los asuntos de fe, que tengan que ver con la salvación. Entonces, una manera de honrarlo sería enseñar a Dios también. Buscar que entiendan la palabra de Dios, que quieran escuchar la palabra de Dios. Porque a lo mejor ellos no se dan cuenta, no saben, porque nunca la escucharon. Pero uno si ya sabe, si ya tiene conocimiento, pues su deber es que ayudarlos a que entiendan también. Yo traté de hacerlo con mi mamá. Cuando mi papá murió, yo todavía no era cristiano. Pero mi mamá, yo le hablaba y le hablaba y le hablaba y ella me decía que no, que ella nació católica y se muere católica y murió católica. Pero ella no quiso escuchar, ella no quiso entender. Pero uno trata de hacerlo y yo no dejaba de honrarlo, yo siempre la ayudaba, le llevaba lo que ella necesitaba, la visitaba siempre, estaba pendiente de ella. Pero yo no cambié mi fe porque ella no quería ella quería seguir siendo católica. Ella me llegó a decir a mí
que, no mentiras, mi suegra nos llegó a decir que se avergonzaba de nosotros por el hecho de que no éramos católicos. Pero yo no dejé de ser cristiano por ese hecho, porque yo sé cuál es el camino verdadero, yo entiendo cuál es la voluntad de Dios. Ellos nunca han leído la Biblia, pues la leen de repente cuando van a misa, que el padre lee un versículo, 2 versículos de la Biblia, pero en su casa jamás. Tienen una Biblia abierta en el Salmo 23 o en el Salmo 91, pero jamás lo leen tampoco. Entonces eso. Entonces honrar padre y madre no significa obedecerlo ciegamente, porque si tú sabes que tu papá está equivocado en lo que te está mandando a hacer, tú no puedes obedecerlo. Tu papá te dice, zúmbate por un barranco, por ser tu papá y tu mamá, tú no lo vas a obedecer, ¿verdad? Porque tú sabes que te vas a matar. Entonces, es saber realmente lo que se debe hacer, o sea, conocer, tener conocimiento. Y Jesús lo está diciendo, o sea, el que ama a padre y madre más que a mí no es digno de mí, o sea, o es conmigo o es con tu papá o tu mamá, o sea, ¿con quién es? Entonces, Cristo primero, Cristo debe ser primero en nuestra vida, eso es lo que siempre nos enseñan de bautizarnos, el costo de ser cristiano. Dígame, hermano. Sí, bueno, también hay que entender ahí que hay una forma de interpretación de la Biblia por inferencia necesaria, a pesar que nos diga que tenemos que honrar y toda esa cuestión, pero yo siempre la gente, uno con toda propiedad le puede decir es que es en lo único que le tiene que desobedecer, porque es la salvación personal, ya sea de un hijo a los padres, ¿verdad? Y ahí necesariamente uno tiene que decirle que es en lo único, en lo normal no hay problema, pero en la vida eterna no se puede, ahí tiene que desobedecerle porque no va a seguir un consejo que no lo puede, no lo ha podido, no lo sabe bíblicamente. La otra cosa, hermano, es que al final este párrafo habla de eso, de lo que está explicando lo último, habla de la división y los problemas en los hogares. El fuego ahí viene, por ejemplo, somos 16 hermanos, todos cuando me convertí, todos se volvieron en contra mí, hicieron como, de otra manera, como que se unieron ellos a estar todos juntos, ¿verdad? Y cuando yo, por ejemplo, visitaba, me era difícil al principio, entonces ahí yo sentí, pues, prácticamente como que hice fuego con problemas, va a tener problemas. Entonces uno siente realmente en carne propia lo que le pasa, pues que no es de tener una familia donde aquella cosa, aquella armonía, cuando pues se quita todo eso. Por eso es que al final Jesucristo como que ahí hace una advertencia de lo que, incluso otro versículo que dice el costo de ser cristiano. Es un costo que nosotros pagamos, entonces ahí se ve juego en el sentido de difícil, de dificultad, de problema. Incluso habla de las divisiones que se van a dar ahí. Así se puede ver claramente en estos versículos. Sí, fíjense que eso contradeciría lo de honrar, o sea, si uno lo lleva literalmente, el capítulo 14, versículo 26, donde está el costo de ser cristiano, donde Jesucristo dice, si alguno viene a mí, no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, y sus hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿honramos o aborrecemos? Entonces, no es lo que Jesús quiere decir, ¿verdad? O sea, el de honrar y padre y madre es el mandamiento con promesa, o sea, tenemos que cumplirlo. Pero Dios está primero. Dios está primero, Cristo está primero, antes que mi papá y mamá, antes que mis hijos, antes que toda mi familia, mis hermanos, mis hermanas, toda mi familia. Cristo tiene que estar primero. No puede estar de segundo. O sea, yo no puedo poner a mi mamá y mi papá primero que Cristo, nunca jamás. Aunque yo tengo que amarlos a ellos más que antes. Y mi amor tiene que ser demostrado de qué manera, tratar de llevarlos a Cristo. Es la mejor manera de honrarlos en el caso de que no hayan llegado a Cristo todavía. Pero esa es lo que yo debo hacer por amor a ellos. Pero Cristo debe ser primero en mi vida siempre. Y es lo que siempre hemos aprendido cuando predicamos a alguien que se va a bautizar, cuando le damos los costos de ser cristiano. ¿Más preguntas, comentarios? Y mañana continuamos con esta parte que está bastante interesante. Bueno, yo quería comentar que se me descargó ahorita el teléfono y por eso me voy a desconectar. Que yo le doy gracias a Dios y gloria a Dios que, bueno, que aquí están mi papá y mi mamá justamente en este estudio y están escuchando. Y yo les digo que cuando yo estoy estudiando con ellos, ellos se bautizaron hace poco,
y que esa es una muestra de mi amor por ellos, pues, de predicarles, y muchas veces yo les insistía y claro, ellos estaban en sus negocios, sus cosas, pero le doy gloria a Dios de que ellos abrieron su corazón y finalmente aceptaron la voluntad de Dios. Entonces, como dice la palabra de Dios, es una manera de honrarlos a ellos. Amén. Amén, así es. Qué bueno. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que ya por hoy podemos dejarlo hasta acá. Mañana, si quieren, continuamos también con esa parte del 49 al 53 y completamos con el 54 al 56. Y a ver si podemos llegar a los que siguen. El de arreglarte con tu adversario mientras estés en el camino. Amén.